María, que parte de ahí, nos habla de que estamos evolucionando dentro de la disciplina, pero lo más interesante también es que pone a prueba las herramientas que le son propias a la historia del arte, ¿no? Es decir, ella reactualiza algo como la descripción, la materialidad, la capacidad de agencia de las obras, su potencialidad estética. Todo eso son herramientas disciplinares, pero que había que reactualizar y potenciar hacia el futuro. Yo creo que ella las ha repensado y las ha modernizado. Y al repensarlas y modernizarlas, yo defiendo que el discurso es de historia del arte. Sigo pensando que lo que está en la base de este discurso es la historia del arte, pero que ha sido enriquecida porque lo ha establecido con un diálogo a través de sus herramientas que la pone precisamente en contacto con la cinematografía, con los estudios de género, con los estudios de cultura visual. Y de ese modo yo creo que marca un camino que puede ser de enorme utilidad para futuras investigaciones. Como se ha dicho, la capacidad crítica de María, la capacidad para saber ver, para saber apreciar, que es una práctica de la historia del arte, y para poner en diálogo lo que ella ve y lo que aprecia, nos presenta otras problemáticas y otras maneras y otros métodos de análisis y de comprensión que nos desvela el pasado. Pero lo más interesante es que nos desvela un pasado que estaba ahí pero que no veíamos. Con María lo que ha hecho con su trabajo es ampliar el archivo de lo que tenemos que estudiar. No se ha quedado constreñida al criterio de lo estético, sino que lo ha superado y nos ofrece un material que tradicionalmente no formaría parte de lo que tendríamos que estudiar los historiadores del arte. Y con eso lo que ha hecho es que las limitaciones que estaban impuestas por el criterio estético han desaparecido. Pero lo que me parece también más interesante es que es capacidad de ver esa capacidad estética en esos materiales que en principio no lo tenían. Y no lo tenían porque los que producen esos materiales no han sido disciplinados como artistas. Compartían los criterios estéticos, pero porque querían emularlos, no porque los hubieran aprendido de una manera disciplinada, sino que se habían seducido, porque lo que se puede ver en esa intermedialidad es cómo los modelos seducen unos a otros y en realidad forman un conjunto de una cultura en la cual todo está interrelacionado y la gente la entendía, y recuperar eso es realmente enormemente difícil. Con María entonces y su libro, lo que descubrimos también es que debajo de esas obras lo que hay son seres humanos, son vidas humanas, y nos da un pasado lleno de matices. Trasciende la idea de los colaboracionistas o de los traidores o de los resistentes y empieza a suministrar materiales que son matices que nos devuelven la vida cotidiana de las gentes. Y en esa vida cotidiana de las gentes tenemos mucho que hacer los que nos dedicamos al estudio de los materiales visuales, porque sabemos entender en términos visuales lo que nos está diciendo. De modo que yo creo que esas son aportaciones fundamentales. Y una cosa que quería decir es la valentía que ha tenido a la hora de afrontar este tema. Imagínense afrontar como tema de tesis doctoral la época del posfranquismo, que eso ya es complicado, no tener miedo a estudiar además materiales deleznables que habían sido infravalorados o desconsiderados, y demostrar encima que esos materiales son dignos de tener un estudio serio y además trabajar con materiales que son anónimos, que no se sabe quién los ha hecho, que no se sabe dónde están, que los archivos en los que están son archivos de la administración. Yo creo que realmente tiene mérito, pero es que además darle múltiples lecturas. Son lecturas que van desde la convivencia, pero también desde el criterio estético y desde la historia del arte. Y desde lo artístico pone en pie una estructura que merece la pena ser estudiada. La cultura visual no es una nueva manera de nombrar la historia del arte. En mi opinión, la cultura visual es una manera de abrir el archivo, reactualizar las herramientas intelectuales
y proyectarla en un campo interdisciplinar que nos va a dar muchas posibilidades. De modo que como historiadora del arte le doy las gracias por haber hecho el trabajo y espero que disfruten con el tema y con la época, con la emoción con la que yo lo disfruto, aunque yo comprendo que de entrada da un poco de miedo decir madre mía a los 40, pero realmente, sinceramente creo que es apasionante. No sé si para llevárselo a la mesilla de noche. A lo mejor... ¿No es morboso? Bueno, vale. Muchas gracias. Sobre la necesidad, comentaba Jesús ahora de esta dignificación, ¿no? de la historia, de la pequeña historia, pero también del valor que nos propone María en su libro, que es precisamente la repolitización de lo cotidiano como parte de esa historia. Creo que el ejercicio de escritura, por cierto, que me encanta cómo está escrito, también, es decir, ¿por qué compraría yo este libro? Que está bien escrito. Lo compraría también porque sí que es cierto que cuenta una historia desde muchos distintos puntos de vista. Y por una parte está, digamos, como la parte más de la construcción de esa imagen hegemónica del poder, pero por otra parte, que es a partir del capítulo después de lo del castillo, yo entro a partir de ahí, y que tiene que ver precisamente con esta búsqueda en los archivos de la imagen familiar, del álbum familiar, de la construcción también del retrato y el autorretrato como una forma de posibilidad y de construir la historia de otra forma. Ciertamente yo vendría por la parte de los estudios visuales, la comunicación y los estudios de género, a completar con mis compañeros de mesa también este punto de vista, porque para mí realmente lo fascinante del trabajo de María es cómo ha sabido traducir gran parte de la terminología que desde los estudios de género en el ámbito anglosajón llevan, digamos, generando un conocimiento muy potente para la lectura de las imágenes de lo extraordinario, de lo cotidiano. Por ejemplo, toda la cuestión del family looking de Marianne Hirst, que es fundamental, y también toda la cuestión también de la infrapolítica, que precisamente Scott pone manifiesto como una forma de reivindicar esa infrapolítica con una variedad de formas de resistencia muy discreta que tienen que ver con el gesto, es decir, de cambiar, digamos, desde lo micropolítico, desde el gesto cotidiano, y de las formas también que las mujeres pueden reapropiarse de la cultura cinematográfica, fotográfica. De hecho, para mí toda esta parte tiene que ver, para mí sería como una especie de arqueología de la creatividad amateur, hoy que está tan, digamos, tan con el ámbito de Internet y la producción de imágenes a través de la tecnología. Creo que precisamente esa construcción de la imagen hegemónica, que tiene que ver también con el sabotaje que desde la creatividad amateur se realiza, es lo que está planteando María en este caso para comprender nuestro pasado más inmediato, ¿no? Yo había escrito un texto, como han hecho aquí todos mis compañeros, pero luego, por no ser tan académica como solemos ser, pues, y haciendo caso a Lucas, lo he escrito a mano, ¿no? Un poco para tratar de ser más espontánea, y espero que no me lleven las emociones, porque estoy súper agradecida de esta mesa de lujo, como decía Raúl, de que me estéis acompañando aquí tres personas que para mí realmente de muy distintas maneras sois tres referentes y que he aprendido también pues, a partir de lecturas o con un contacto diario y formativo muchísimo de vosotras y de vosotros. Pero también estoy muy agradecida de toda la gente que habéis venido aquí con este día de lluvia, que daban ganas casi de no salir de casa. Agradecida también a Cátedra de la organización del evento y por supuesto también a la Central.
Y que quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado y que han hecho posible este libro. Y desde luego la primera está aquí a mi lado y es Jesús, ¿no? Realmente hay muchas cosas aquí de su magisterio y también, como ella ha dicho, de su amistad. Y yo creo que este libro, o para mí lo que significa este trabajo que he hecho, es la necesidad de contar otras historias. Yo cuando empecé a trabajar en la tesis, un profesor al que yo admiro mucho, pues me dijo: María, pero ¿cómo te vas a embarcar en este tema de investigación cuando ya sabes lo que vas a contar? Porque bueno, la cultura del primer franquismo pues es una cultura patriarcal, ¿no? Y absolutamente machista, y ya un poco las conclusiones las tienes. Y yo pensé, bueno, es verdad, pero aún así me parece importante, ¿no? Y luego ha resultado un poco que ha sido lo contrario, ¿no? Yo, gracias a una apuesta metodológica que he hecho por el feminismo, por los estudios culturales, son imprescindibles para mí la formación que he recibido, sobre todo con Joe Lavani en NYU, a través de las perspectivas y la manera de interrogar los materiales culturales de los estudios culturales y también los estudios de la memoria, me han hecho encontrar que la intersección de cultura visual y género, es decir, identidad de género, masculinidad, feminidad, en el primer franquismo, es un espacio de posibilidad, es un espacio de creación, es un espacio atravesado por la memoria, por la imaginación, donde la gente fue capaz de negociar, ¿no? Yo creo que esta idea es muy importante. No me gustaría que pensaseis que estoy hablando de una resistencia política. También tendríamos, como decía Virginia, que empezar a pensar la subjetividad política, ¿no? Un trabajo que desde luego el feminismo ha hecho mucho, pero lo que sí que me interesa es esa tensión entre la norma y la agencia de las personas que crean y sobre todo utilizan los materiales culturales, porque otro de mis posicionamientos metodológicos indispensables creo que es el de la recepción de los materiales culturales, cómo los materiales culturales se imbrican en la vida de las personas y cómo de alguna manera las personas no están siendo adoctrinadas cuando van al cine, a pesar de que la película tenga un sesgo propagandístico, sino que son sujetos activos que están de alguna manera negociando, reinterpretando, apropiándose de las cosas que ven en la película o que leen en una revista o que viven de una experiencia y se las apropian para su propia vida. Y diréis, bueno, pues ¿qué es esto, no? ¿Qué es este rollo metodológico que nos está contando? Pues algunos ejemplos os puedo dar, pues por ejemplo, la masculinidad de los mandos de la sección femenina de Falange, ¿no? Como decía Rafael, ese espacio homosocial que se construye donde estas mujeres son seguramente las mujeres que más poder activo tuvieron durante la dictadura y que se dedicaban a diseminar un mensaje que precisamente era todo lo contrario de lo que ellas mismas encarnaban, ¿no? Ellas iban diseminando los valores de la domesticidad cuando eran mujeres solteras, sin hijos, que normalmente vivían fuera de sus casas porque eran mandos y estaban en escuelas o en otros lugares, ¿no? O sea, que estaban completamente alejadas de la feminidad doméstica que ellas estaban preconizando. Pero también, por ejemplo, pues la mujer de la portada, Margot Perdices, ¿no? Esto es un ejemplo visible porque es la portada, pero esto también se aleja totalmente del recato católico y nacional del franquismo, ¿no? En este sentido, pues voy un poco acabando y abordando, ¿no? Lo que a mí me parece que es la apuesta que yo hago, ¿no? Que es el replanteamiento de los modos de hacer historia, el replanteamiento de los modos de hacer historia del arte, el replanteamiento de los modos de hacer cultura visual. ¿Con qué materiales hacemos la historia? ¿Cómo hemos, en esta estructura, además, que como digo es bastante también patriarcal y bastante androcéntrica, cómo hemos ido dejando de lado estos materiales pequeños, estos materiales efímeros, cotidianos, domésticos, emocionales,
tradicionalmente relativos a las culturas emocionales y sentimentales de las mujeres. ¿Dónde están en nuestras historias de la fotografía las mamás fotógrafas que desde los años 50 o 60 han constituido el corpus de la producción? ¿Por qué no los estudiamos? ¿Por qué no los consideramos? Todo esto también creo que es interesante, ¿no?, interrogarse para empezar un poco también a dar voz, y esto es otro marco, ¿no?, en el que estoy pensando ahora con Ana Paul, que es el estudio también de los fantasmas, el estudio de esas personas que no tienen o que no han tenido en la historia la posibilidad de dejar el trazo. Vamos también nosotras como historiadoras a dar voz, ¿no?, a toda esa subalternidad y a empezar a pensar en los procesos culturales desde la negociación, la reapropiación, la acción y la agencia. Sobre todo la cultura visual, la cultura artística, que es un ámbito del ocio, de la vida cotidiana y que normalmente estuvo atravesado por el disfrute. Muchas gracias.